Vamos a trabajar la ley de cosenos. La ley de cosenos se utiliza en triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos que no son triángulos rectángulos. Recuerda que si fuera un triángulo rectángulo debería de tener un ángulo recto. Entonces, para utilizar la ley de cosenos es necesario identificar que tenemos un ángulo A y lo que sea enfrente de ese ángulo A será su lado A. Por lo tanto, ángulo A, lado A. También debemos de tener un ángulo B y lo que está enfrente de él, su lado B. Y por último, tendremos un ángulo C y su lado C. Entonces conviene que aquí identifiquemos que este es el ángulo B y su lado que se llama B. El ángulo C y su lado C. Igual que en la ley de senos, las letras mayúsculas serán los ángulos y las letras minúsculas serán los lados. Una vez que identificamos esto, en la ley de cosenos sí va a haber dos condiciones que se deben de cumplir. La primera de ellas es que la condición sea o que conozcamos un lado, un ángulo y un lado. La segunda condición es que conozcamos lado, lado y lado. ¿Qué es lo que quiere decir? Bien, te lo explico en estos dos triángulos. Observamos este triángulo y tenemos un lado, un ángulo y un lado. Por lo tanto, se cumple la primera condición. Lado, ángulo, lado. En el siguiente triángulo, ¿qué es lo que observo? Que conozco la medida de todos los lados. Por lo tanto, se cumple la segunda condición. Lado, lado, lado. Con esto entonces podremos saber cuándo ocuparemos la ley de cosenos. La ley de cosenos, lo que yo debo de entender es que para encontrar el lado A será igual a la suma de sus cuadrados de B más C menos 2 veces el producto de B por C por el coseno de su ángulo opuesto al lado A. Si yo quiero conocer el valor del lado B, entonces será escribir el lado, la suma de los lados A y C, menos 2 veces el producto de AC por el coseno de B. Y si yo quiero conocer el lado C, será igual a la suma de sus cuadrados, de sus lados, A cuadrada más B cuadrada, menos 2 veces AB por el coseno del lado C o del ángulo C. Entonces, observa muy bien. Esta es la ley de cosenos. No la debemos de olvidar, porque de aquí podemos obtener los lados. Esta es la ley de cosenos. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que puedas aprender a desarrollarla. Es muy sencillo.